Este es un espacio para quienes alguna vez se han sentido rotos, perdidos o en silencio. Soy la doctora Natalia Ruiz, psicóloga clínica, y esto es Repetir o Reparar. Aquí no venimos a juzgar las historias sino a escucharlas. Con honestidad, en una conversación, acompañándonos sin prisa. Bienvenidos. Hoy no te hablo como psicóloga, sino como alguien que también ha repetido historias. Este episodio no es para que entiendas nada, es para que te escuche la parte de ti que lleva años pidiendo ser vista. Tendremos una conversación sumamente cercana, en donde hablaremos en esta ocasión más de mi experiencia en el trabajo como psicóloga clínica y abordaremos una emoción que toca una herida muy sensible, el dejar ir a alguien o algo que amamos. Así que acompáñame. Antes de empezar, quiero decir algo súper importante, algo que para mí es fundamental y que siempre cuido con mucho respeto. Todas las historias que comparto de mis pacientes están cuidadosamente veladas y maquilladas, no porque no sean reales, sino justamente para preservar su anonimato. Para mí es esencial proteger su identidad, su historia, su intimidad. Por eso, aunque la esencia emocional del relato es completamente real, algunos fragmentos han sido modificados, no para cambiar la verdad de lo vivido, sino para protegerla, para cuidar lo más valioso, la dignidad de quienes me han confiado su historia. Ahora sí, el recordatorio de que la muerte está más cerca de lo que nos imaginamos es una constante en la psique del ser humano, aunque casi nunca lo tengamos tan consciente. Pero vive ahí, latente, silencioso, escondido entre los miles de pensamientos que cruzan nuestra mente cada día. El famoso doctor Joe Dispenza explica que los seres humanos tenemos alrededor de 18,000 pensamientos diarios. Y suena como una barbaridad. Y sin embargo, de todos esos pensamientos, aproximadamente el 90% son los mismos. Es decir, repetimos casi todo lo que pensamos día tras día, una y otra vez. Claro que no podemos percibirlos todos, porque muchos de ellos subyacen, como ya lo hemos dicho antes, en el cerebelo, en esa parte mucho más inconsciente de nuestro cerebro. Son pensamientos automáticos, silenciosos, que se van fabricando a partir de las innumerables experiencias a las que estamos expuestos todos los días. Y en muchas de esas experiencias, la pérdida está presente constantemente. Hay pérdidas muy sutiles. Perder una clase, perder tal vez una noche porque la pasamos en vela, perder la posibilidad de descanso, romper un plato, perder una oportunidad, perder el tiempo. Y hay otras pérdidas que nos rebasan por completo, que nos sacuden de raíz, que nos parten en dos. Perder a un hijo, atravesar un divorcio, perder la salud, cambiar de ciudad, despedirnos de una vida entera para comenzar otra. Pero ese pensamiento repetitivo, profundo e inconsciente de que nos vamos a morir algún día hace que por momentos nos preguntemos, ¿y eso cómo va a ser? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Si vamos a sufrir o no? Son interrogantes que sabemos que no tendrán respuesta hasta que llegue el momento y aún así nos acompañan silenciosamente. Sin embargo, hay casos en las que todas esas preguntas sí tienen una respuesta clara. Y entonces ya no se busca comprender, ni siquiera anticipar, ni querer controlar. Lo único que se busca es que alguien nos acompañe, que alguien esté ahí para empacar los recuerdos que se quieren llevar al viaje que están a punto de emprender. Y aquí empieza la historia de Dani. Dani fue una de mis primeras pacientes. Yo estaba terminando el segundo año de la maestría cuando llegó a mi consultorio acompañada de su mamá. En ese entonces, ella tenía 16 años y yo tenía 24. Como bien sabía hacerlo en aquella época, cuando prácticamente veía solo adolescentes, le dije a su mamá que si quería decirme algo podía pasar juntas por tratarse de la primera vez. Yo intentaba no ver a los papás a solas porque eso dificultaba mucho el lazo de confianza entre mis pacientes y yo. Prefería que si algo teníamos que tratar, lo hiciéramos de preferencia siempre enfrente de su hijo.
Pero esta vez no fue necesario. Dani entró sola y su mamá se quedó en la sala de espera. Dani entró ayudada por una muleta, pero no tenía la pierna enyesada ni nada por el estilo. Simplemente la utilizaba para apoyarse y la soltó hasta que llegó al sillón. Ver esa dinámica me hizo saber parte del problema desde el primer momento. No necesitaba palabras para comprender que su cuerpo ya traía una historia escrita. A los 3 años, Dani fue diagnosticada con cáncer en la pierna derecha. Fueron tantas las operaciones por las que tuvo que pasar que conforme fue creciendo, el hueso no terminó de desarrollarse. Los doctores prácticamente la desahuciaron al pensar que no volvería a caminar. De las primeras cosas que Dani me compartió fue esto. Natalia, hoy yo no caminaría si no fuera por mi mamá. A pesar de verme llorar todos los días en la fisioterapia, de rogarle que me dejara en paz, de gritarle que me dolía espantoso, nunca se dio por vencida. Me siento muy afortunada por tenerla en mi vida. Y no puedo negar que su relato me impresionó profundamente. Imaginarme que la mujer que estaba sentada allá afuera había tenido el coraje, la fortaleza y la entereza de sacar adelante a su hija, a pesar de su propio sufrimiento, me sacudió, aunque nunca con la magnitud que esa imagen tiene hoy para mí. Además, escuchar a Dani hablar así de su mamá con tanto amor y agradecimiento me conmovió y sin darme cuenta me dejó una lección que llevaría conmigo toda la vida. Aunque parecía bastante reconciliada con esa parte de su historia, había otra que empezaba a perturbarla. Me dijo, es que siento que los niños me voltean a ver, pero sé que no me están viendo por mi linda cara. Me da pena que me vean todo el tiempo usar la muleta. Dani era una niña con muchísimas cualidades, tanto físicas como sociales, así que fue relativamente fácil ayudarla a mirar más allá de lo que necesitaba para caminar, al descubrir que ella era mucho más que su herida, mucho más que su cicatriz, incluso mucho más que su historia médica. Con el tiempo llegó un día muy importante en su proceso terapéutico. Entró al consultorio con una sonrisa que no podía ocultar y me dijo, le dije que sí, me siento feliz. Tuvimos varias sesiones para hablar de lo que este novio significaba para ella. Y ahí apareció algo muy claro. La vida quita, pero también da. La vida duele, pero también nos regala. Dani supo hacerle frente a la adversidad y convertir aquello que había sido una pérdida en una ganancia para sí misma. Cuando vi que su vida iba tomando rumbo, sentí que podía compartirle una noticia que pronto sería evidente. Yo estaba embarazada. Noté que le dio gusto, pero también tristeza, porque intuía que eso significaba, pues, una pausa en nuestra relación. Es cierto que parte de nuestro trabajo como terapeutas es mantener cierta neutralidad, incluso anonimato con nuestros pacientes, pero también hay aspectos de nuestra vida privada que no se pueden ocultar. Y mi embarazo pues, era uno de ellos. Físicamente iba a ser imposible esconderlo. Hubo pacientes que optaron por la negación y a pesar de mis 27 semanas de gestación, prefirieron pensar que yo estaba, no sé si comiendo demasiado por las noches, pero hubo otros que no pudieron evitar preguntarme qué es lo que estaba pasando. Y Dani fue una de esas pacientes que necesitaba más información. Y me preguntó, oye Natalia, ¿y ya sabes qué es? ¿Niña o niño? Frente a este tipo de preguntas espontáneas, pues hay momentos en que no podemos responder con la misma espontaneidad. Parte de lo que permite que un paciente profundice en su historia es que nosotros no involucremos la nuestra en su proceso íntimo. Pero también es cierto que mentirle a un paciente nunca resulta en algo positivo. Así que le dije, voy a tener cuatas. Y también le expliqué que al tratarse de una experiencia nueva para mí, había decidido darme un tiempo para dedicarme a ser mamá. Dani pudo expresar lo que pasó por su mente y cómo le hacía sentir el hecho de que tendríamos que despedirnos por un tiempo. Pero yo me sentía completamente dividida. Por un lado estaba la enorme emoción de vivir algo que había deseado durante mucho tiempo. Pero por el otro lado, dejar a mis pacientes, la verdad es que no fue nada fácil. Renunciar a mi propio sentido de responsabilidad en su momento me confrontó muchísimo. Pero con el tiempo entendí que me gustara o no, la realidad es que ellos iban a estar bien sin mí.
A finales de agosto nacieron mis gemelas y en medio de todo lo que implicó su llegada precipitada, no me quedó más remedio que despedirme de Dani por teléfono. La referí con una colega y quedamos en que cuando mi vida se estabilizara un poco, nos volveríamos a ver. Días después, Dani me hizo llegar a mi consultorio 2 cochinitos para que mis hijas empezaran con sus ahorros. Cuando un paciente nos da un regalo, siempre me gusta pensar en las razones profundas que lo motivan. Sabía que esos 2 cochinitos podían acompañarnos durante muchos años. La mayoría de las personas nos regalaron ropa, adornos, comida, pero objetos atemporales, la realidad es que muy pocos. Los regalos de los pacientes pueden significar muchas cosas. Recuerdo una paciente que en cada sesión me traía algo para comer, un chocolate, galletas, hasta que un día optó por traerme uvas porque pensó que esas sí me las comería. El día que pudo ver que tal vez con esos regalos lo que estaba buscando era callar mi boca, dejó de hacerlo y empezó a escucharme. Tal vez Dani buscaba algo distinto, ser recordada durante muchos años como un tesoro. Nunca tuve la oportunidad de despedirme de ella como me hubiera gustado y jamás imaginé que la vida me regalaría una segunda oportunidad para cerrar nuestro ciclo juntas. 8 años después, Dani me buscó y tengo que confesar que me sentía profundamente emocionada de reencontrarme con ella después de tantos años, pero esa emoción duró exactamente lo que duró el abrazo que nos dimos. Apenas nos vimos, me dijo, el cáncer regresó. Por dentro grité. Me di cuenta de mi negación. Quería protegerme de mi propia angustia. Pensé lo que piensa cualquiera en esos momentos. Todo va a estar bien, pronto te vas a recuperar. No lo dije, solo lo pensé y al mismo tiempo supe que negarlo no iba a ayudar en lo absoluto. Entonces ella me dijo, esta vez mi mamá no podrá hacer nada por mí. Era un hecho. Dani moriría en pocos meses y esta vez la despedida sería definitiva. Antes que psicoterapeuta soy humana y soy mamá y naturalmente no pude evitar pensar en su mamá, en esa mujer que nunca se dio por vencida. ¿Cómo aceptar que ahora ya no había nada más que hacer? Y de pronto recordé algo que le escuché decir a mi papá cuando era niña. Mijita, el día que nacieron tú y tu hermana, yo las enterré. Me di cuenta de que si quería disfrutarlas de verdad, tenía que asumir que algún día morirían y para eso no hay fecha designada. Fuera de contexto, estas palabras pueden ser súper desconcertantes, pero hoy sé que hablan de la libertad, de amar sin miedo, aunque suene sumamente fuerte o hasta doloroso. La verdad es que es real. Al día siguiente, salí de mi terapia con la cara hecha un desastre. Ese día entendí que si de verdad quería acompañar a Dani en sus últimos días, primero tenía que enterrarla yo. La terapia es eso, un círculo de espejos donde nos reflejamos al compartir nuestra intimidad. Dani tenía entonces la edad que yo tenía cuando nos conocimos y pensarlo me confrontaba. Pero todo eso se aclaró cuando me dijo, yo sé que contigo puedo hablar de esto sin asustarte. Ahí encontré todas las respuestas que necesitaba. Hablamos de muchas cosas. Un día me preguntó por los cochinitos y le mostré una foto de ellos en el cuarto de mis hijas. Dani necesitaba saber que iba a trascender. Nuestra última sesión llegó sin que lo pudiéramos planear. Me dijo, creo que lo hice bien. Viví una vida con dignidad. Días después, la internaron en el hospital y nuestro ciclo se había cerrado. Tiempo después, su mamá me llamó. Intuí que necesitaba saber, a través de mí, que su hija la amó profundamente. Pensar en Dani me conecta con la pérdida y con la longanimidad, esa grandeza del alma necesaria para atravesar la vida con perseverancia. Ella nunca lo supo, pero el verdadero tesoro que trajeron esos 2 cochinitos a mi vida fue haberla conocido. Y claro que la recordaré por siempre.
Si te es posible, cierra los ojos un momento o baja la mirada. Respira lento, relaja el cuerpo y piensa en tu pérdida más cercana o dolorosa. Y ahora pregúntate, ¿qué me dejó esta persona o esta situación? ¿Qué aprendí gracias a ese vínculo? ¿Qué parte de mí existe hoy gracias a esa historia? Respira y observa. Deja que esas respuestas lleguen sin prisa. Y antes de cerrar el episodio, quiero dejarte 3 claves para dejar ir sin dejar de amar. La primera es atrevernos a nombrar la pérdida para después integrarla. Muchas veces creemos que si no hablamos de lo que nos duele, entonces nos va a doler menos, pero en realidad sucede lo contrario. Lo que no se nombra se enquista, se queda atrapado dentro, busca salida a través de la ansiedad, de la tristeza, el enojo o incluso sintomatizando algo en nuestro cuerpo. Nombrar la pérdida implica ponerle palabras a lo que sentimos. Me duele, me da miedo, me siento triste, me siento solo, no sé cómo soltar. Hablarlo, escribirlo, pensarlo en voz alta, compartirlo con alguien de confianza o con un terapeuta, nos permite integrar la experiencia a nuestra historia, en lugar de pelear con ella. No se trata de resignarnos, sino de reconocer lo que es para poder empezar a transformarlo. Segundo, aprender a despedirnos conscientemente. No todas las despedidas ocurren frente a la muerte. Nos despedimos de etapas, de versiones de nosotros mismos, de relaciones, de lugares, de sueños que no se concretaron, de expectativas que no se cumplieron. Despedirse conscientemente implica detenernos a mirar lo vivido, agradecer lo que fue y permitirnos sentir el dolor de lo que ya no será. Podemos despedirnos a través de, no sé si un ritual, escribir una carta, prender una vela, hacer una caminata en silencio, escuchar una canción, guardar un objeto simbólico, cerrar los ojos y simplemente decir adiós con intención. Los rituales no eliminan el dolor, pero le dan un cauce, le dan forma, le permiten al alma entender que algo terminó y que aún así la vida continúa. Despedirse conscientemente es una forma profunda de honrar lo que amamos. Y la tercera es transformar el amor en presencia interna. Dejar ir no significa olvidar, significa aprender a llevar dentro de otra manera a quien ya no está. Cuando alguien muere o cuando algo importante termina, el amor por ello no desaparece, solo cambia de lugar. Pasa de la afuera a la adentro. Y mientras viva dentro, ese amor va a seguir vivo. Transformar el amor en presencia interna nos permite seguir adelante sin sentir que traicionamos lo que se fue. Nos da permiso para vivir, para reír, para disfrutar sin culpa. Porque amar también es aprender a soltar sin dejar de amar. Y recuerda, no se trata de repetir, se trata de reparar. Y tampoco se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo distinto, porque ahí, justo ahí empieza el cambio. Gracias por estar aquí, por escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Si algo de este episodio resonó en ti, no lo sueltes enseguida. Llévalo, déjalo reposar. Fue un placer acompañarnos en este episodio de Repetir o Reparar. Nos escuchamos pronto para seguir explorando la historia detrás de nuestras pérdidas. Y si quieres profundizar más en el tema, ingresa a la página que viene en la descripción del episodio, donde vas a encontrar cursos y herramientas. Recuerda también suscribirte al canal, hacer comentarios y poner la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos pronto y mientras seguimos cerca.